Ser podcast. Mama, I'm going back home, mama. Oh, mama, where have you been? It's not late, it's never too late, it's never too late to learn something better for you. I can still remember when we were so young. Used to play in the river out beyond the yard. Oh, we dream used to kiss somebody, to kiss somebody, to kiss somebody on high. And let something grow. Hola, buenas tardes. Seguro que no nos damos cuenta, y tampoco es que sea obligatorio pensar en ello, pero cada día que pasa y cada cosa que hacemos, ya sea a título individual o como sociedad, es posible que el día de mañana tenga reflejo en alguna página de la historia. No hablo solo de los grandes asuntos, de, yo qué sé, el genocidio de Gaza, la locura de Trump, el drama de la inmigración, la vergüenza de la vivienda, la otra vergüenza de la corrupción, la revolución digital. Todo eso seguro que dentro de unos años estará en los libros de historia, en alguno de esos temas, por cierto, no sé si saldremos muy bien parados. Pero bueno, en cualquier caso, una manera de repasar la historia es a través del sonido, de los sonidos de la vida, y para eso está la radio. Hoy celebramos en La Ventana el centenario de Radio Sevilla, y buceando en su archivo sonoro te puedes topar con páginas de la historia. Por ejemplo, aquella gigantesca reivindicación civil y política de un estatuto de autonomía propio. Era el 4 de diciembre de 1977. No se puede calcular en estos momentos el número de andaluces en la calle. Todos los cálculos se han desbordado y también los márgenes de la manifestación que en estos momentos discurre ya por las avenidas. Hay aplausos por parte de todos. La primera fila de parlamentarios y de representantes de los partidos políticos convocantes ha estado aplaudiendo también a todos los andaluces. Tenemos noticias de que en la propia Plaza Nueva de Sevilla ya está llena. ¿Es así, Paco Lobatón? Atención y adelante. Es así, efectivamente, Enrique García. No sabemos cómo ese caudal enorme de la manifestación podrá entrar, porque aquí ya ¿Cómo se puede sentir un sonido, verdad? No solo escucharlo, sino sentirlo. Y por cierto, con qué poquitas palabras, y eso también es historia de la radio, ya que estamos en esto, se puede definir lo que sería un sentimiento de patria, de pertenencia. Son 14 palabras, para ser exactos. Las pensó un vasco que vivió en Sevilla, que se llama Iñaki Gabilondo, y la voz es de Paco Enrique. Andalucía es una tierra grande, hermosa, vieja y sabia. Siéntase orgulloso de ser andaluz. Maravilla, ¿verdad? Con poquitas palabras. Bueno, ¿y dónde estamos para celebrar este centenario de Radio Sevilla? Pues en un lugar directamente conectado con la historia, un edificio acongojante. Isaías Lafuente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. He dicho acongojante. Podrías haber dicho lo otro también. Antes de que me eches la bronca. Sí. Es un edificio acongojante por cómo es, casi lo digo, y por lo que contiene. Estamos en el Archivo General de Indias, que es Patrimonio Mundial de la UNESCO, así que llegados a este punto tendríamos que dar la bienvenida y saludar a nuestros anfitriones, que son Esther Cruces, directora del archivo, y Diego Suárez, director de contenidos de la cadena SER en Andalucía. Buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes. Bienvenidos, ¿qué tal? Y saludar desde luego a los oyentes que están aquí, a los y las oyentes, para compartir una tarde de radio. Muchísimas gracias. Creo que estamos ya en 40, 41 grados. Tiene mucho, bueno, no tiene mérito, aquí se está más fresquito que en la calle, pero muchísimas gracias por venir, de verdad. Esther, algo que hemos comentado esta mañana, un archivo, la importancia, su conexión con la historia, indiscutible. Pero un archivo, y tú me decías, y llevo años peleándome con esto, es algo más. ¿Qué es eso más? Pues un archivo nunca surge para hacer historia. Pero también. También luego. Primero surgen para hacer documentos públicos, privados, necesarios para ser, estar, vivir, poseer, a lo mejor también litigar. Y cuando eso pasa un tiempo, pues se pueden convertir o no en archivos históricos y en fuentes primarias, esto es importante, para la investigación académico-científica. Pero los archivos, desde que sabemos que existen allí en el Neolítico, surgen para ser... ¿Archivos en el Neolítico, has dicho? Sí, hace 5.000 años ya se conocen. Lo que pasa es que los soportes eran las famosas tablillas de arcilla.
Por eso cuando hablabas hace un momentito en relación con el cumpleaños de Sí. Radio Sevilla y hablabas de archivos sonoros, a los archiveros, a las archiveras nos da igual el soporte. Lo importante es dónde está la información y cómo se transmite. Por lo tanto... O sea, no es archivo sonoro versus archivo escrito. No, si es un son complemento. archivos, claro. Es archivo todo. ¿Y cómo se transmite la información? ¿En qué soportes? Da igual. Ahora hay un avance más, ¿no? Pues eso da un poco lo mismo. Oye, Diego, si dentro de 50 años te regalan una página o media página de la historia y te dices, tienes que contar lo que ocurría en junio de 2025, ¿qué pesaría más, la cumbre de la ONU o la Macarena ahora mismo? Bueno, ahora mismo, sin duda alguna, la Macarena, ¿no? Porque aquí en Sevilla eso es como si le cambiaras la sonrisa a la Gioconda. Ejemplo, bien dicho es eso. un icono. Sevilla tiene varios iconos unánimes, símbolos unánimes, ¿no? El Sevilla, el Betis, Santa Ángela de la Cruz, la Cruzcampo, la Macarena y el Gran Poder. Y si me apuras, a lo mejor pues podemos meter la Giralda. Pero tocar eso, es que es un símbolo de la ciudad de Sevilla, es algo que sin duda pues será recordado por siempre. Afortunadamente parece que tiene arreglo. Es tocar una fibra civil que es transversal, que va Totalmente. mucho más allá de la creencia, de la religión y de todo, ¿no? Totalmente, O sea, esto trasciende al Ay, catolicismo, sí, trasciende a lo sí. cristiano. No debemos olvidar que la Macarena es una hermandad con 18.000 hermanos, que sí, su hermano mayor podría ser alcalde de un pueblo medio de la provincia de Sevilla, y la Macarena la proyección de la Macarena hacia el mundo es bestial. Lo que no se entiende es cómo el Gran Poder, teniendo gran poder, ha permitido que hagan esto con la Macarena, ¿no? Exactamente. Ahora esto habría que mirarlo. Algo ha fallado invigilando. Vigilando, efectivamente. Bueno, lo de la ONU que viene estos días es gordo, ¿eh? Lo de la ONU es, claro, se nos está juntando además la ola de calor con Gran la ONU. acierto del alcalde de Sevilla el otro día con ese bando, el que pueda teletrabajar, que teletrabaje. Sí, ahí, claro, yo creo que el alcalde, en este caso, pues claro, ha intentado de alguna manera amortiguar Sí. los efectos, pero quizás debiera haber vendido mucho más, sacar pecho de lo que es la Ya, cumbre, es que ¿no? Que es el mayor evento después de la Expo del 92. Y en este momento del mundo, además. Eso es, en este contexto en el que nos encontramos, 60 jefes de Estado. Es verdad que va a haber complicaciones en el tráfico, sobre todo en Sevilla Este, donde está el Palacio de Congresos y donde se van a concentrar todas las actividades. También en el centro de la ciudad hay cenas de gala en el Alcázar, muy cerquita de aquí, en el Palacio de Dueñas, de la Casa de Alba, también aquí en el Archivo, y eso va a provocar complicaciones, pero sin duda para Sevilla ser la sede de la ONU ante Claro, el mundo. fíjate. Y esa declaración de Sevilla va a ser sin duda muy importante también con los recursos económicos que eso va a generar. Pero digamos que hay un pequeño matiz en el debe del alcalde, que es lo de teletrabajar. Bueno, pues eso podría haberlo dicho de otra manera. Esther, ¿sabes que hemos estado buscando con Isaías el concepto de Indias? Archivo General de las Indias, en el diccionario, y no está. El concepto El indias. concepto Indias. Indias, sí. En La India, la India no hay India, ninguna acepción pero que haga referencia. lo que entendemos nosotros por las Indias no está. No está. Pues yo no voy a discutir desde luego con Isaías. No, que discute luego- con la Real Academia. Yo solamente es mirar el diccionario. Bueno, es que a veces cuando explicamos el nombre del archivo, primero hay una confusión porque las Indias, en plural, efectivamente, es porque siempre existieron Indias orientales, Indias occidentales, y no solamente para lo que fue la monarquía hispánica. Recordemos las grandes compañías de holandeses y de ingleses, que eran las compañías de las Indias eso. orientales, occidentales. Y luego el concepto de Indias asociado al archivo casi se creó. Por cierto, que nosotros también estamos de cumpleaños. Este año cumplimos 240 años. Ganamos un Abusones, poquito al abusones. hacer la Radio Sevilla. Pero ya se cree con ese nombre. Ahora yo creo que dificulta un poco comprender el archivo, porque se pierde la perspectiva. Indias se asocia con el continente americano y no debemos olvidar que la monarquía hispánica también controló una gran parte del Pacífico, empleando como gran bastión las Filipinas, ¿no? Y que en este archivo pues también hay mucha información. ¿Qué joyas tenéis aquí? Categoría de joyas. Bueno, es que a una archivera como yo, peleona, no se le puede hablar de joyas y archivos. ¿Ah, Para no? mí, no, es como si yo te digo, ¿qué hijo quieres más? A los dos. Pues por a eso. los tres. Yo a todos los kilómetros que he dirigido en mi vida. ¿Cuántos kilómetros tiene este archivo?
casi 9 kilómetros. ¿Y cómo es que se miden los archivos en kilómetros? Pues alrededor nuestro lo podemos ver. Siempre se utiliza, igual que en bibliotecas, estanterías, baldas, y es muy práctico para lo que es la gestión de la documentación, el mantenimiento, incluso gastar dinero para comprar, cómo mantenerlo todo, contar por metros. Suma metros, te salen los kilómetros. Ahora, te voy a dar respuesta para no parecer un poco maniática. Siempre en todo archivo, digamos que la preferencia sobre esas joyas que tú indicas, que pueden ser especiales documentos / monumentos, pues en primer lugar la importancia la tendrá, depende de lo que busque cada uno. Y ahí vuelvo, me retrotraigo a lo que antes decía. Perdón, paréntesis, lo que busque cada uno. De la gente que viene aquí, que son unas 40.000 personas al mes, ¿cuántos son estudiosos específicos del archivo y cuántos visitantes de este edificio que es maravilloso? 42.000 visitantes al mes son visitantes. Luego están quienes consultan con otros intereses científicos, académicos o administrativos, nuestra sala de consulta, que tiene una serie de puestos fijos que está completamente llena. ¿Y cuántos son estos? Pues para que nos acercamos a los 40 puestos en 2 turnos y demás, más hoy que toda la consulta, no debemos olvidar que lo que antes se hacía por correo postal, hoy se hace por correo electrónico u otros medios, ¿no? Y esos al mes son muchos. La consulta hay que hablarla no por personas, sino por lo que unidad de instalación, es decir, caja o legajo se emplea. O sea que muchos. Pero no 40.000. No, los 42.000 son visitantes nuestros a este edificio que has comentado y que también les proveemos. Así estamos obligados a darles información de que es un archivo, que se hace, que se conserva, y también pretendemos, y creo que lo conseguimos, explicar el propio edificio. Pero sí, vuelvo a las joyas. Algunas hay, porque son documentos relevantes para la humanidad. Y el Archivo General de Indias tiene 6 registros de la memoria del mundo. Entre ellos, como no, a cualquier archivero que se le pregunte, también tengo aquí entre el público alguna compañera de restauración, pues el Tratado de Tordesillas. Por ser quizá... Isaías ha venido con ganas de ver ese tratado. Y de llevármelo, porque como soy de Palencia, digo, bueno, me lo... Hasta cerca. Claro. Me pillaba cerca. No, pero hay verdaderas maravillas. Hemos visto, por ejemplo... ¿El libro de las maravillas? El libro de las maravillas. Hemos visto ese libro con anotaciones de Cristóbal Colón. Claro, es que esto es para caerte de espaldas. Sí, pero esos están ahora mismo en una exposición temporal en préstamo. Vale. Y después la el carta, viaje del conocimiento, una exposición muy recomendable, por cierto. Y la carta que envió Elcano al regreso de su expedición, ¿no? A mí lo que me produce emoción cuando ves archivos como estos es no solamente lo que ves, sino lo que no ves. Es decir, cuando en la expedición de Magallanes y Elcano fueron 200 y pico y regresaron 18, pues hay gente que a lo mejor se fija en esos 18 que son considerados héroes. Yo me fijo en los 200 y pico que no regresaron, ¿no? Entonces me parece que un archivo es no solamente el final de una explicación, sino el comienzo de muchas preguntas, ¿no, Esther? Exactamente. Primero, cuando trabajamos desde la profesión de los archiveros, esas preguntas las hacemos porque tenemos que organizar la documentación para que otros la puedan utilizar. Ahora, las preguntas, esos interrogantes para dar respuesta a cuestiones históricas, eso sí lo deben hacer los historiadores. Claro. Cada uno, por eso un poco también en el sentido que me preguntabais, cada documento da respuesta según se le pregunte. Claro. Un documento puede decir muchas cosas en función de quien lo interrogue. Entonces, ahí hay muchas historias. Claro. A veces... Esto se parece un poco al periodismo, Diego, ¿verdad? Según lo que preguntes, obtendrás una respuesta u otra. Exactamente. Hay que saber preguntar y escuchar más que saber responder. Y sobre los nuevos mundos también en la radio. Sí, este edificio documenta el nuevo mundo que España descubrió, ¿no? Y la radio, 100 años después, sigue
también Sí, sí. descubriendo nuevos mundos y nuevos formatos, ¿no? Y hay que dar contexto también, porque, por ejemplo, al leer esta carta, alguien que haya hecho la prueba de acceso a la universidad en estos momentos dirá, Sí. coño, qué mal escribía este Juan Sebastián Elcano, que no hacía más que cometer faltas de ortografía. Escribía islas con Y, majestad con G, habemos, del verbo haber, lo escribía sin H y con V. Cuarta lo escribía con Q, 20 con Y, y hacía un verbo regular como saber, en vez de decir sabrá, escribía saberá, ¿no? Y claro, no era un ignorante, escribía perfectamente bien, pero escribía en una lengua que estaba evolucionando todavía. Y entonces es maravilloso, o sea, es maravilloso encontrarte con ese texto para ver que esta lengua que ahora tenemos, que es bastante madura, pero que sigue evolucionando también día a día, pues ahí tenemos un rastro, ¿no?, de cómo ha ido alcanzando escalones Sí, sí. hasta llegar a lo que ahora mismo tenemos. Te hubieras que es una puesto las maravilla. botas en la unidad de vigilancia Me lingüística. hubiera puesto las botas, sí, O sea, no, pero al darle contexto no lo hubiera considerado un error. Ahora, desde luego, con esas faltas de ortografía, un chaval de hoy no hubiera pasado la pausa. Mira, el lenguaje de la radio que estábamos comentando. La radio, entre otras muchas cosas, para explicar su historia, tiene la figura de las parejas. Porque los trabajos se pueden hacer de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4. Cuando se juntan dos personas, suele haber una química especial, y no hablo solo de la radio, sino de la vida en general. Pero ya que estamos en la radio, vamos a fijarnos, estamos en Sevilla, en los hermanos Álvarez Quintero, por ejemplo, ¿no? Serafín y Joaquín, que transformaron los micrófonos en un teatro radiofónico para todos los públicos. Eso fue en su momento una auténtica revolución. Viajemos en el tiempo, año 1960, Teatro del Aire, Las Flores, adaptación radiofónica de Luis Medina, y la cosa sonaba así. Nos encontramos en un huerto sevillano bajo el cielo alegre y limpio de la primavera. En él vemos una casita que sirve de vivienda a la gente del huerto. Sentado junto al abierto portón que da acceso al huerto, se halla el abuelo en mangas de camisa. Al fondo se oye cantar a un mozo del huerto. Tiene mi serrana, la cara como una rosa, cuando se levanta por la mañana. ¡Hasta el domingo! ¡Y que no falte! Adiós, abuelo. ¿Dónde va, chiquilla? A mi casa. ¿Y de dónde viene? De encargarle a su hija de usted 2 ramos para un bautizo. ¿Cómo le van a poner a la criatura? Anita, Tronco y Oliva. ¿Te toca a ti algo? Sí, señor. Si no Esto, peleo con mi novio, será ahora mi que cuñado. estamos con toda la locura del boom del podcast, la última Isabel. revolución, y no, todo eso bebe de ahí, todo eso es radio, todo eso es heredero de esa revolución, de esos dos hermanos. Y otra pareja, que no hermanos, son los que han recuperado las figuras de los Álvarez Quintero con un espectáculo primero y un documental después. El título de este último es Sembrando Sueños, y ha obtenido el premio Imaginera del Centro de Estudios Andaluces. Lucero de mi sentido, cómo te quiero, cariño. Los Quintero ponen de moda Andalucía. Su lengua, su calle, sus costumbres. Eso es el costumbrismo, poniendo el prisma del humor. Un duende es una cosa que... ¿Estamos? Hay un momento en que descubren una fórmula. Todas las grandes actrices de principios de siglo hicieron los Quinteros. Buscaron a los Quinteros. Es que eran popularísimos. Cuando iban a la calle la gente los conocía. La gente en los teatros, estáis los Quinteros. La palabra es que los querían. Se les representaba y a la gente le gustaban, pues eso crea ciertas envidias, ciertos celos profesionales. Hay claramente una desconfianza de una parte de los intelectuales. Hay que criticarlos, hay que echarlo abajo. La comedia, de alguna forma, es intrascendente. Pero hay algo más serio que la comedia. Que parece ser que si no es drama, no es serio y no merece ser premiado, representado, laureado en un país donde se supone que somos muy graciosos, ¿verdad? Somos optimistas porque conocemos que hay dolor, pero que ese dolor puede ser atenuado y aún tener consuelo. Ellos tenían un encargo, una intuición, decirle al espectador sus pequeños problemas, sus amores, sus amarguras, su pequeña vida. Tiene algo grande. Esta tarde en La Ventana, Alfonso Sánchez, Alberto López, los compadres. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestra casa. Tenéis toda la razón. No hay nada más serio que el humor. Claro. No hay nada más serio que el humor, efectivamente.
Oye, ¿cuándo os enamoráis de los Álvarez Quintero? ¿Qué os pasa? ¿Qué ocurre? Pues ¿Cuándo os pica el bicho? cuando de repente Arturo Pérez Reverte, un día dando un paseo, agarrado cada uno de un brazo, nos dice: vosotros tendríais que hacer en algún momento Los Quinteros. Y nos miramos los dos. Yo creo que nos agarró para que no saliéramos corriendo. Porque lo de Los Quinteros para nosotros era algo también, como decía Alfonso Guerra, y de manera más extensa en el documental, algo ajeno, algo casposo. Sí, cuando oía a Alfonso Guerra no sabía si estaba hablando de Los Quinteros. Pero precisamente ese prejuicio que analiza el documental, nosotros lo teníamos. Vosotros y mucha gente. Sí, y siguen teniéndolo, siguen teniéndolo. Pero a través del documental también es cierto que nos hemos encontrado con muchísima gente que nos ha dado las gracias por descubrirle un tesoro de nuestra cultura, de nuestra cultura literaria, y también por poner en valor, sobre todo, dos personas que eran buenas, que siempre apostaron por la humanidad, por no enfrentar, por el amor, y eso yo creo que en tiempos como ahora es muy de valorar y de agradecer. Mira en qué momento, además, en pleno siglo XX, dos guerras mundiales, nuestra guerra civil, y en cambio apostaban por eso. Curioso. Y sin embargo han pasado la historia no, se les ha tenido siempre en una consideración. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha manipulado su figura? ¿Se instrumentalizó por parte de alguien? ¿O hemos contado mal la historia? ¿Qué hemos hecho mal? Claro, para que vosotros tengáis que venir a corregirlo ahora. No, es que es así. Esa es la cuestión, que cuando llegó de repente la dictadura de Franco, el régimen asumió que esa obra que estaba hecha por y para el público y que servía para curar a ese público que estaba súper presionado por todo lo que estabas diciendo antes, actuaba como bálsamo en un momento en el que se pasaba hambre, en el que no había desarrollo, en el que había una represión, todo eso. En los teatros, al fin y al cabo, la gente iba al teatro como una válvula de escape a través del cine, de la radio, de todo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que todas las reacciones intelectuales, como decía Alfonso, y de creadores que querían hacer algo en contra del régimen, eran tapadas y solo se les permitía hacer los Álvarez Quintero. Inmediatamente, toda esa política contraria al régimen identifica a los Álvarez Quintero con el franquismo, cosa que es radicalmente falsa. Sobre todo porque también en su obra ellos no llegan en ningún momento a implicarse con las cuestiones sociales y con las cuestiones políticas que estaba pasando España en ese momento, y muchos intelectuales, compañeros de la época, no se lo perdonaban, porque consideraban que como llenaban teatros tenían que implicarse de alguna manera, a lo que los Quinteros respondían, dicen, bueno, para eso hay otros autores, nosotros hemos decidido tirar por otro camino, ¿no?, que también es necesario. A mí esa afirmación que acabamos de escuchar de somos optimistas porque sabemos que hay dolor, me parece que es para labrar en mármol, ¿no? Que es lo que a veces nos pasa en los tanatorios, ¿no? Que hasta que uno no cuenta un chiste no se rompe el hielo, porque parece que tienes que estar con el sufrimiento, constantemente con la cruz, y a veces es mejor llevarlo, bueno, pues poniéndole una sonrisa a mal tiempo buena cara. Claro, porque además es curativo. Por eso en el tanatorio los chupitos están a €1. Pero decías que es curativo el humor. Sí, el humor, la risa es curativa. Nosotros, a través de todo lo que hacemos, y ya llevamos, yo me acuerdo la primera vez que nos conocimos, ¿te acuerdas allí en el País Vasco con 8 apellidos? Hace años ya, en el Euskalduna, que liamos allí una extraordinaria. Pero porque vino Carra como vino. Vamos, aquello fue un espectáculo. Vamos a correr un tupido velo, pero sí fue un espectáculo, efectivamente. Vino flamenco, Y aquello fue... Y lo que ha pasado con todas esas comedias, todo eso que hemos conseguido, ese nexo que hemos conseguido tener con el público, la gente nos da las gracias. Nos da las gracias precisamente porque dice, tío, es que en un momento tan complicado en el que hay tantos problemas sociales, que te hagan reír, que te hagan olvidarte un rato de todo eso que está presente, evidentemente, en la cotidianidad, es muy de agradecer. Hay una batalla que forma parte de la historia, pero ahora es mucho más visible, al menos en España. Sí. Y no solo, pero al menos hay un montón de gente que quiere que estemos todo el día cabreados. Sí. Y estáis otro montón de gente intentando aligerar eso. Y estamos en momento, yo creo que vais ganando todavía un poquito vosotros. Creo, al menos hablo por mí, vais ganando. Pero no es sencilla la batalla, ¿eh? No es sencilla ni mucho menos. No es sencilla, yo creo que es el momento de ser más valiente que nunca como artista, ¿no? Intentar seguir trabajando al 100% con la gente y muchas veces también alzando la voz y diciendo las cosas que no funcionan, porque muchas veces ese vínculo que tenemos con la gente también hace que te escuchen.
Oye, por cierto, no conocía vuestra faceta de profetas. Mira que hace años que no. No, de verdad. Porque antes, fíjate, Diego, la filípica que nos ha dado con el tema de la Macarena en Sevilla, el debate civil, ciudadano, que transciende lo religioso y tal. Tú sabes que en su peli ya anticipaba, y son con los Simpsons de Sevilla, son un poco así, mira. Durante la Segunda República y después durante la Guerra Civil, la imagen de Nuestra Señora se escondió en casas particulares de la ciudad para ser protegida de los actos anticlericales y que no la quemaran los robos. La Esperanza Macarena. Pero esto es una maravilla, pero si es clavadita la auténtica. ¿Y quién dice que eso no se sigue haciendo? ¿Quién asegura que la imagen que hay en la basílica no es una réplica y la auténtica se sigue protegiendo de casa en casa, amparada por sus más fervientes devotos? ¿Pero está usted diciendo que esta es la Macarena auténtica? ¿He dicho yo eso? Virgencita, perdona nuestros pecados, los que hemos cometido y los que vamos a cometer. Los que vamos a cometer también. Bueno, estos días, ¿cuánta gente os ha dicho, che? Impresionante. Pero no solo con lo de la Macarena, es que en la peli de El mundo es suyo vaticinamos, o sea, la manera de arreglar la España vaciada era trayéndonos el excedente de población china para buscarles trabajo. Y hoy he visto en el telediario que en un pueblo aragonés que se llama Figuereles se preparan para recibir a 2.000 chinos. Pero vienen de golpe. Sí. Es que a lo mejor... Hay 1.200 vecinos y vienen 2.000 chinos. Claro, pero es que estamos empezando a preocuparnos a ver si se están tomando decisiones políticas en base a ver nuestras películas. Entonces, por favor, no lo hagan. Es una sátira, es mentira, es de broma. Pero bueno. Oye, Esther, ¿qué dicen que ha dicho la última delegación china que estuvo en el Archivo General de Indias, que creo que fue ayer mismo? Sí, bueno, una representación... Esto no está preparado, ¿eh? Pero es que... No, una representación, bueno... A mí me enorgullece. De un pueblecito de 12 millones, ¿no era? Sí, eso iba a decir, una delegación de un municipio, ¿no? Y bueno, nosotros en el archivo sí recibimos muchas visitas institucionales que, aunque parezca extraño, como alguien de China dice, bueno, queremos visitar el archivo. ¿Por qué? Pues un poco por lo que antes indiqué, el mundo asiático... El Pacífico está presente también aquí. Y en el archivo se conserva un mapa de la segunda mitad del siglo XVI, que es para China muy importante, porque si bien ellos tienen ejemplares, son posteriores. Por lo tanto... yo ayer lo comentaba con compañeros de aquí del archivo, una vez que ya recogíamos el documento, es como si nosotros fuéramos y viéramos un mapa de la península ibérica con sus reinos muy antiguos y en otro país, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que esa emoción que muchos de nuestros visitantes, más allá de los científicos, hacia un documento, a mí me sigue llamando la atención, pero también me llena de emoción. Oye, y buscando conexiones también estaba pensando que igual que los compadres, digamos, están lavando la imagen de una leyenda negra sobre los hermanos Álvarez Quintero. Seguramente también en este archivo se puede documentar que la leyenda negra de España, que seguramente tuvo sus cosas, bueno, seguro ha tenido sus cosas, evidentemente, ¿no? Pero también nos encontramos con otra cara, ¿no? de las cosas. Bueno, yo lo primero que le pediría a los compadres es que no vayan a vaticinar nada malo para el Archivo General de India. A ver, que piensen en otra cosa. Bueno, me estáis dando ideas. Bueno, vamos a ponernos si acaso de acuerdo. Vamos. Bueno, el concepto de la leyenda negra es una cosa muy reciente, y entonces yo en ese aspecto lo dejo para los historiadores, para ese debate que la historiografía, es decir, quienes analizan la historia, cambia a lo largo del tiempo. Yo, como archivera, me voy a la fuente, y como bien ha dicho Isaías, y yo creo que todo el público lo entiende, en todo archivo, como en toda casa, como en cada carpetita de ordenador que no deja de ser un archivo, tenemos nuestras cosas positivas y nuestras grandes bellezas, ¿no? Claro. Yo nada más que repasaría cómo organizamos nuestras carpetitas con las fotos. En algunas estamos realmente horribles y en otras aparecemos felices con la familia. De las conversaciones de WhatsApp ni te cuento, ¿no? Bueno, esa ya... que además es difícil también cómo se archivan, ¿no? Por lo tanto, en ese debate,
cualquier debate historiográfico, yo no puedo decir otra cosa como responsable de muchos archivos, que vayan a la fuente, debatan, analicen, y siempre habrá controversias dentro de los propios investigadores, desde el mundo que sea. Y eso es muy sano, además. En la exposición temporal que hemos visto hay un gran arcón en donde se traían, digamos, tesoros de las Indias, guardado bajo 3 llaves. Sí, que hoy el número 3 para guardar cosas no es el mejor. No, pero porque los 3 a lo mejor son presuntos delincuentes, pero que siempre está bien, ¿no? Que algo que hay que conservar bien se guarde bajo 3 llaves. Yo creo que el arma nuclear, o sea, el botón nuclear famoso que tiene el presidente de Estados Unidos, también tiene que contar con 3 personas, ¿no? No se activa solamente por la locura. Y en su caso creo que 14 sería más recomendable. 14, por ejemplo. Esther, una pregunta, una curiosidad, y eso ya es muy ¿Tú quisiste siempre ser archivera? Bueno, yo me eduqué, me formé en una familia donde parte de mis padres y mi abuela también materna estaban relacionados con la historia. Entonces ¿no? hay una cosa. Sí, bueno. Lo que pasa es que sí dudé durante mi periodo en la facultad de qué hacer, si archivos, si bibliotecas, si museos, y me comprometí con los documentos porque ahí está lo fidedigno, con la interpretación que sea, pero... Ahí está la verdad. Sí. Te lo pregunto porque como ya estamos en el Archivo de Indias y estamos celebrando el centenario de Radio Sevilla, cuando empezó a emitir Radio Sevilla, en 1925, todavía faltaban 78 años para que nacieran las que, a día de hoy, son las 2 personas más jóvenes que uno puede encontrarse en la emisora, en Radio Sevilla, y que esa tarde van a asomarse a la ventana. Las 2 tienen 22 años, qué rabia dan, pero bueno, eso ya está. Están haciendo sus prácticas y son las incorporaciones más recientes. Esta tarde en la ventana, Carmen García Cauqui, Marina Redondo, buenas tardes, bienvenidas a la ventana y felicidades. A ver, la archivera ha dicho lo que tenía que decir. Toca sinceridad. ¿Vuestra relación con la radio, con el periodismo, es una cosa vocacional, azarosa, como en mi caso, de casualidad? ¿Cómo es? Venga, vosotros. Bueno, yo en mi caso ha sido completamente de casualidad. Yo nunca había, por mi cabeza ni había pensado, ni se me había pasado a dedicarme al periodismo. Al final es una profesión de la que no escuchas siempre hablar bien por tema salida o bien por lo que sea, y yo jamás lo pensé. De hecho, yo estudié comunicación, que es una carrera que mezcla un poco publicidad, audiovisuales y periodismo, y mediante fueron pasando los años en la carrera y fui cursando diferentes asignaturas de los diferentes ámbitos, pues yo me di cuenta que a mí lo que realmente me gustaba y yo de lo que realmente aprendía era de las asignaturas de periodismo y de mis profesores de periodismo. Entonces fue así un poco con el paso de los años cuando yo me di cuenta que a lo que realmente me quería dedicar y lo que yo realmente disfrutaba era contando historias y escuchando a la gente. ¿A ti te gusta contar historias y escuchar a la gente? ¿Y a ti? A mí también. A mí me apasiona contar historias. ¿Pero ya te apasionaba de antes? Sí, o sea, a mí siempre me dicen que yo de chica hablaba mucho. Que, para bien o para mal, no lo sé. Y supongo que cuando entré en la carrera yo he hecho lo mismo que Carmen, más otra, y era un grado doble de Relaciones Internacionales y Comunicación. Ah, está bien. La combinación, por cómo estaba diseñado, me especializaba en periodismo. Yo no podía elegir como Carmen. Y pues supongo que ahí estaba el azar. Yo entré en la carrera porque me gustaba comunicar, que es el nombre de la carrera. Y el azar me hizo que esa comunicación fuese el periodismo. Entonces sí que me gusta contar historias y creo que el periodismo me está facilitando, por lo que llevo ahora, esa plataforma o ese espacio para contar las historias de la gente. Todos tenemos en nuestra biografía profesional las experiencias de los primeros días, de las primeras semanas de becarios. Bueno, porque nos han pasado cosas diversas. ¿Tenéis alguna digna de ser compartida? Bueno, yo te contaré, yo te diré. ¿Qué te ha pasado? Que yo el primer día que me incorporo llevaba apenas 10 minutos en la redacción o 15 y estaba hablando con Diego o con Elena, no me acuerdo. Y justo empiezo a escuchar a todo el mundo. Ha fallecido el Papa, ha fallecido el Papa.
O sea, se murió el Papa a los 10 minutos de yo llegar. Has sido tú. O sea, me dicen, desde entonces me dicen que yo soy la que maté al Papa. Y me recuerdan por eso. Entonces fue gracioso. Francino, no sé lo que te espera. No, yo me estaba acordando, yo no estaba ya en situación de becario, pero cuando llegué a trabajar a TV3, llegué un 24 de enero y al cabo de una semana se quemó el liceo. El liceo. Pero bueno, no es comparable a la muerte de un papa. Yo no puedo competir con eso, ni mucho menos. ¿Y tus primeras experiencias? Mira, mi primer día sí que pasó, no fue tan grave como el Papa, pero se cayó Telefónica o algo fue que también fue como una noticia. ¿Se cayó Telefónica o el apagón? No fue el apagón, fue después, además fue en Sevilla. Pero el apagón también lo pillasteis. Ese lo pillé yo, el otro becario. Sí. ¿Qué está pasando? Madre mía. Sí, si estabais cogiendo ideas para algo, esto es un semillero. Pero ¿a quién ficháis aquí en radio? Esto es un semillero directamente. Estamos encontrando por qué es a lo de la Macarena, ¿no? ¿Y os veis en el futuro? Estamos hablando de la historia, del pasado, estamos repasando 100 años, momentos, tal. ¿Y os veis en el futuro en la radio? Yo sí. Por pura curiosidad. Yo personalmente sí. Porque aunque no tuviera vocación de siempre... Pero es un cambio eso, ¿eh? Ahora sí que la tengo, ahora sí que disfruto mucho la radio. De hecho, yo también he hecho prácticas en la tele y ahora que estoy en la radio me doy cuenta de que lo que realmente me gusta es estar al otro lado del micrófono, que alguien me esté escuchando desde su coche o desde su trabajo y poder transmitir, poder contarle una historia. Y yo sí que me veo y quiero. ¿Y habéis percibido ya el valor de lo que hacéis como altavoces de gente que no tiene un micrófono como para poder contar o denunciar lo que les pasa? ¿Ya lo habéis percibido? Sí, ya lo comentábamos antes, que incluso desde nuestra posición, que somos becarias, somos el último eslabón de la cadena, es tan reconfortante, incluso desde la propia redacción, hacer una llamada de teléfono para preguntarle a alguien de un barrio que tiene un problema y que te den a ti las gracias. Digo, pero las gracias a ti, si tú eres quien me está ayudando a hacer mi trabajo y a hacer que esta redacción funcione. Y es el poder ver que yo puedo decir que un vecino se ha quedado sin luz o que hay una inundación en tal sitio o que se corta el autobús, que es el autobús que le va a ayudar a X vecino a saber por dónde tiene que moverse. Yo creo que es un poder tan reconfortante y tan gratificante. El poder y el valor de la información local. En momentos de globalización absoluta y de hiperconexión, lo más cercano, lo más próximo sigue teniendo, en fin, en una escala de 0 a 10, un valor de sobresaliente sin ninguna duda. Oye, y hablando de la radio, estaba pensando, coño, 100 años de Radio Sevilla, hay tantos momentos para recordar. Está lo de la gran manifestación por el estatuto y está algo que, bueno, que forma parte de nuestro universo y que a veces nos alegra y a veces no, que es el deporte, que es el fútbol. Entonces, claro, yo he estado mirando hoy, han hecho un revistón por el centenario en Radio Sevilla, que los oyentes que han venido aquí, se siente, tienen aquí, de un contenido magnífico, de testimonios, de reportajes y tal, y hay un momento que pone en deportes Radio Sevilla en una página y en la otra, y el Betis. Claro, que está muy bien, ¿no? Entonces, esta tarde, Radio Sevilla y el Betis, sí, no digo nada, estoy describiendo, no es ninguna crítica, y justo en ese ejercicio de equilibrio, esta tarde en La Ventana queremos recordar dos sonidos históricos. Uno en el año 77, el mismo de la manifestación, cuando el Betis gana su Copa del Rey en aquella tanda de penaltis eterna, donde al final Iríbar chutó y falló. Y ahora va a tirar Iríbar sobre Esnaola. Los jugadores ya casi ni toman carrerilla. Atención, tira Iríbar con la pierna derecha y para Esnaola. Y ahora sí, el Betis, campeones. ¡Campeones, señores! Mira, Alfonso, como... Bueno, pero Alberto, habrá que concederle el momento de orgullo, satisfacción, de recordar la primera victoria, el primer título europeo del Sevilla. Y el Sevilla, cuando son las 10 de la noche y 32 minutos de un día 10 de mayo del año 2006, 101 años de su historia y con una victoria incuestionable, incontestable, se proclama campeón de la Copa de la UEFA. Por si había dudas, ¿no? O sea... Hay una anécdota, agarra la... Me estaba haciendo gestos, Antonio, y él me dicho, agarra la revista, Carles, mira, no, la portada. ¿Sí? La ha didiseñado un chico sevillano, ¿no? Sí. El chico es bético. A ver. Búscalo, lo vas a encontrar, vamos. No sé. Pero que eso voy a mandar al que ha restaurado la Macarena, sí, que restaure la portada. Hay un
Pero eso es Antonio Yélamo. Eso es el director de la SER. No. Que es bético. No, y el del Sevilla está ahí detrás, mira, justo detrás. ¿Dónde lo ves? Detrás de la pancarta de la manifestación. ¿Ah, sí? ¿Esto sigue siendo como siempre, lo del Betis y el Sevilla? Sí. Esa mezcla de inquina y de gracia, de cabreo y de tal. Eso sigue Eso como siempre, ¿no? va con la idiosincrasia bien, ¿no? propia de la ciudad, sí. Es sano, es bonito, es divertido y nos hace un poquito diferente también a otras ciudades. Sí, y que siga. Y que siga. Y ahí, pero eso sí, el lunes por la mañana, cuando tu equipo lo ha pasado mal y tú llegas a tomarte el café del polígono industrial, duro. Este año, por ejemplo, vosotros dos, esta temporada, yendo las cosas como han ido para uno y para otro, ¿qué tal? Ha ido muy bien hasta el día de Polonia. Pero bueno. ¿Tú estuviste? Sí, estuve en Polonia. Hasta el minuto 63, divino. Sí. Fue increíble. Claro, me preguntaba, oye, claro, yo he ido a varias de Sevilla, todas las hemos... Me preguntaba... Me preguntaba, dice, oye, ¿cómo se vive? Si ganas, recomendaciones, la vuelta, tal. Digo, siempre hay que tener una botella de cava guardada en la habitación, tal. Si ganáis, hay que descansar, comer bien y tranquilo, que luego se disfruta y tal. Dice, y si perdemos, digo, no sé, nunca me ha pasado. Los Álvarez Quintero se saben. Tú no te preocupes, que la temporada que viene, cuando no tengáis estadios, podéis venir. Diego, ¿cuántos años llevas en la radio? Pues yo entré de becario en el año 95, 1995. Y bueno, claro, la radio en ese momento se aprestaba a vivir años dorados. La SER tenía un liderazgo absoluto y es verdad que, digamos, tú intentabas abrirte camino de una manera, es verdad que ahora nosotros vemos venir a un becario cuando yo siempre me pongo muy solemne, Francino, con Fernando Pérez Monguió, cuando vienen los becarios y le decimos, oye, mira, te pedimos disculpas de antemano si no podemos atenderte, tú vienes aquí a formarte, no a hacer, en fin, por favor, tal. Y entonces hay algunos que se te quedan mirando y dicen, ¿yo a qué hora salgo? Eso los ves venir rápidamente, ¿no? En ese momento, pues claro, éramos todos con muchísima hambre, con muchísimas ganas, siempre nos pedían una cosa y traíamos otra, intentábamos siempre hacer méritos para intentar vivir. Entonces ya pues mi destino se cruzó con el de Antonio Yélamo y entonces ya pues tuve un maestro realmente... ¿Tú eres del Sevilla o del Betis? Yo soy del Sevilla. Y el del Betis. Bueno, no, era solo... Y toda mi familia, mucha de ella es bética. Yo incluso llegué a pensar en la posibilidad de alegrarme si el Betis ganaba el título europeo. pero no por el Betis, sino por mi familia. Por tu gente. Es decir, porque si mi familia disfruta y es feliz, pues yo soy feliz. Hombre, claro. Entonces, para mí en verdad me daba igual. ¿A vosotras os toca el tema futbolero o pasáis? Yo soy del Betis. Bueno. Yo no, yo de Alcaraz. Somos pocos béticos en la redacción, ¿eh? ¿Ah, sí? Hay más sevillistas. Bueno. Oye, en la radio lo que pasa es que tal cual van ocurriendo las cosas, acaba de salir un urgente. Estábamos hablando de quién ha citado a Donald Trump. ¿Has sido tú, no? No lo sé. Has citado a Trump, Puede ¿no? ser. Ha obtenido una victoria judicial. El Tribunal Supremo de Estados Unidos recorta el poder de los jueces para tumbar decisiones suyas. Ahora acaba de salir que la jueza ordena a la UCO que investigue el caso de la pareja de Ayuso. Que dices, coño, rápidos no son. No. Pero bueno, van saliendo un montón de cosas y eso forma parte también de la gracia y el atractivo de la radio. Que puedes estar hablando, pues eso, de fútbol, del Betis y del Sevilla, y de repente brum, te atropella una noticia, la dices y tal. A mí lo que siempre me ha parecido es que la radio es lo que más se parece a la vida en tiempo real. Entonces, sí, ¿verdad? La es utilidad, que es esto, ¿no? Y no digo más por no aburrir, pero sigue. La utilidad, ¿no? Ser esa segunda voz, ¿no? Que te acompaña permanentemente y que te va informando, actualizándote en tiempo real todas las cosas que están ocurriendo, ¿no? Y que si además esa radio, aparte de ser útil, es transformadora de la realidad y no solo te la cuenta, sino que ayuda a transformarla, como hemos visto con esos audios del 77, del 28F, del Siéntase orgulloso de ser andaluz. Si además es transversal, porque, como decía Iñaki, que fue director, entre la tradición y la modernidad, Radio Sevilla eligió las dos. He leído en la entrevista de Iñaki, en el reportaje dice, ¿cuánto aprendí
y qué mal me lo hicieron pasar aquí. No, dice, lo cuenta Iñaki, dice, tuve que ponerme frente o rebelarme con el caciquismo de Sevilla y ahí se selló mi suerte. Sí, ahí, bueno, él contó el otro día en un diálogo historia, con Antonio Yélamo, precisamente, y lo contó que el presidente de la Diputación, entonces de la época, a la sazón era yerno de Carrero Blanco, pues no está mal, como referencia a un periodista de Radio Sevilla que informó y lo echaron de por vida. Sí, a perpetuidad, decía concretamente. Sí, entonces Iñaki tuvo que mediar. Y la mediación era ir a pedir perdón al presidente de la Diputación. Y cuando llegó allí, Iñaki creyó que no se iba a producir aquello, porque, en fin, y el hombre aguantó, esperó que le pidiera perdón. Y después también cuenta Iñaki que la hija de Carrero Blanco, la mujer le envió una carta pidiéndole perdón a él por lo que hizo su marido, ¿no? La radio es los archivos también, pero la radio es un testigo maravilloso para conocer el desarrollo de la historia en algo tan, en algo que parece ser tan intrascendente y tal, pero que tiene su peso, por ejemplo, que es la publicidad. No porque comamos de eso, que también, sino porque la publicidad, que habéis estudiado en parte, es un género, es una forma de comunicar, y cómo han pasado y cómo han cambiado las cosas con el tiempo. Ahora hay un poco también de teatrillo. Cuando José Antonio Páramo o Íñigo Sastre dialogan entre ellos, yo tengo dos actores, así como vosotros, nos hacen un poco de gracia. Pero es que esto ya viene de atrás. Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa. En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos. Pero eso saldrá carísimo. Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago. No me diga más. Y olvídese de aquello ya tan lejano de... Leopoldo, échame el tordo. Y pase a la modernidad, a... Currito, dale al botoncito. Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla. La sombra de Sevilla, que para un día como hoy, es algo maravilloso. Joder, qué gustazo, de verdad. Qué gustazo estar celebrando el centenario de Radio Sevilla y aquí en el Archivo General. Pero dentro de un ratito, yo ya lo siento por los afectados y las afectadas, a las 5 después de las noticias hay una cita en la ventana que se llama Unidad de Vigilancia Lingüística. Y ahí Isaías Lafuente se pone las botas. No sé si alguno o alguna de las que estamos aquí va a salir. Pero a lo mejor puedes anticipar algo de contenidos. Bueno, sí, de esta misma semana, por ejemplo, el filósofo, nuestro cordobés, José Carlos Ruiz... Va a tener un par de perlitas interesantes, sí, sobre filósofos maravillosos que vivieron demasiado. Según él. Efectivamente. Según él. Después también tenemos a Luz Casal, que la han hecho marquesa en estos nombramientos nobiliarios que ha hecho Felipe, pero es que resulta que han hecho también... Es un tema también. Han hecho marquesa a su hermano, a Rafa Casal. Así que... En lugar de Nadal. Claro, yo creo que Javier Casal debe estar ya calentando porque a lo mejor le cae alguno. Y después tenemos noticia de Bilbao, que es una gran ciudad, pero va creciendo poco a poco, y yo creo que en cuanto salgamos, si siguen creciendo, vamos a ver a un montón de vascos con chapela a las puertas de Sevilla. ¿Sí o no? Porque está creciendo demasiado. Y hablaremos en los gazapos históricos de aquí de Andalucía, pues del río Guadalquivir, que es un río grande, muy grande. No tanto como dijimos en alguna ocasión. Si hubiera sido tan grande, a lo mejor Magallanes y Elcano no tenían que haberse ido a dar la vuelta al mundo. Con haber navegado el Guadalquivir una sola vez les hubiera resultado suficiente. La música de Vangelis, esta banda sonora de 1492, La Conquista del Paraíso, nos sirve ya para enfilar el final de esta primera hora de ventana, pero... Y es una buena música de fondo para una cosita. Mi hijo escribió un reportaje sobre estos vinos de ida y vuelta. Sí, es verdad. Que venían mareados y venían con más valor. Y entonces aquí en el Archivo de Indias resulta que está documentado como en aquella primera expedición de Magallanes y Elcano se gastaron 561.000 maravedíes en armas y 590.000 maravedíes en vino. Oye, así hay que ir a la guerra. Muchísimas gracias a todos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.